nuestro primer ponente ya está aquí, es el doctor Rolando Jiménez Guerra, egresado del Hospital General de México y neurocirujano pediatra formado en el Instituto Nacional de Pediatría, y actualmente él labora en el Instituto Nacional de Perinatología. Él nos va a presentar dos temas que son muy importantes dentro del manejo de las craniosynostosis. El primero será las perlas del tratamiento quirúrgico en la sinostosis sagital. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y, pues bueno, para darle velocidad, vamos a iniciar con el primer tema, que es perlas del tratamiento quirúrgico de la sinostosis sagital. Aquí, antes de iniciar, quisiera traer a colación una clasificación que es muy útil, que es meramente subjetiva, la cual es la clasificación de Whittaker, y esta nos permite comparar resultados de procedimientos de craniosynostosis, ya sea por la impresión que le genera a uno su propio trabajo o la impresión que le genera a la familia. En este caso, pues un Whittaker 1 es explícito en el sentido de que uno como médico está satisfecho con su trabajo, no hay errores y la familia también no considera que se pudo haber hecho algo mejor. Y finalmente un Whittaker 4 en el cual pues al menos uno piensa que debería de volver a intervenir al paciente con una cirugía probablemente el doble o al menos de la misma magnitud de lo que originalmente realizó. No forzosamente se tienen que realizar esas cirugías, simplemente es la impresión que a uno le genera su propio trabajo. La sinostosis sagital es la más común, sigue siendo la más común y seguramente en la práctica de ustedes, tanto institucional como privada, pues lo podemos corroborar. Sin embargo, es una de las enfermedades que tiene más formas de tratarla. Básicamente hay más formas de operar una craniosynostosis que sabores en Krispy Kreme. Es muy complicado estar a la par de la literatura y sin embargo, en el momento en el que nosotros nos ponemos a analizar críticamente esto, vemos que muchos son la repetición o el refrito del mismo procedimiento con alguna modificación. Quizá ahorita la que pudiera competir en algunos lugares sería la sinostosis metópica, que se ha vuelto más común o más reconocida. Y finalmente es importante también identificar el patrón familiar, que puede andar alrededor del 2-6% que tienen algún familiar en primer grado con la misma sinostosis de la sutura sagital. Hasta el momento hay dos clasificaciones. Uno se refiere a una sinostosis anterior cuando el abombamiento frontal es más notorio y posterior cuando se tiende a hacer en forma de pico el occipital. Mientras que hay una clasificación un poco más complicada en la cual habla de un tipo anterior, un central, un posterior o una que básicamente es ninguna de las anteriores. Y todo se refiere a ciertos hallazgos en el cráneo como las bandas retrocoronales que son muy comunes o el hecho de tener una cresta sagital muy prominente o finalmente en la región occipital. Recordemos que el patrón genético es muy distinto de otro tipo de craniosynostosis. Para la sinostosis sagital podemos encontrar mutaciones en menos de un 6%. El 4%, que es la más común que pudiéramos encontrar en craniosynostosis, salvo que en algunas otras referencias pudiéramos tener el muenque, pues es la del receptor 2 para el factor de crecimiento de fibroblastos. Y un muy pequeño porcentaje pudiera estar asociado a una mutación en TWIST1, que es un Sater-Schötzen. Dado que es muy escasa, realmente no se recomienda un abordaje genético y por lo mismo dentro de la evaluación de nuestros pacientes, pues pudiéramos omitir esa parte. Ahora, en caso de que estuviéramos ante una sinostosis sindrómica de la sutura sagital, pues bien, la presencia de la mutación del receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos
se asocia a hipertensión intracraneana y a recidiva y obviamente a un pronóstico malo porque se van a requerir reintervenciones. El diagnóstico clínico, agrego algunos conceptos dado que el Congreso no está limitado exclusivamente a neurocirujanos pediatras. Y creo que no está de más saber que pues el diagnóstico es clínico, se basa en la exploración física, pudiéramos apoyarnos de radiografías de cráneo para ver las suturas, con el riesgo de que en ocasiones pudieran no identificarse por una mala técnica el problema. Ha habido reportes de que inclusive se observa hipoperfusión en un PET, sin embargo no se considera práctico realizarlo en estos niños, y es interesante ver que la escafocefalia como tal, diagnosticada con un índice craneal, pues tenemos una sensibilidad muy baja, y eso a mí en lo personal me toca verlo muy frecuentemente con las valoraciones prenatales que me envían los ginecobstetras, porque al detectar una escafocefalia in útero, uno sospecha y hay la posibilidad muy alta de que tengamos una craneosinostosis al nacer. Sin embargo, anda más o menos en el 20-25% de lo que me toca ver a mí en práctica prenatal. Una tomografía de cráneo es la que tiene mayor sensibilidad y por lo mismo se considera el estudio de elección, y una resonancia magnética solamente en caso de que tengamos alguna comorbilidad como crisis convulsivas para buscar algo distinto a una craneosinostosis. La tomografía de cráneo definitivamente nos ofrece muchas ventajas. Una adecuada planeación quirúrgica desde el punto de vista docente también te permite ejemplificar mejor lo que la experiencia te va ofreciendo. Te permite optimizar la comunicación con los padres. Aquí pues es el tipo de reconstrucciones que uno puede elaborar con un software gratuito, ya sea Oros o Cyrix, y pues este tipo de reconstrucciones son muy ilustrativas para un papá y eliminan el disfraz que pudiera generar el cabello en el niño. Se hace mucho más evidente la deformidad y para ellos es fácil comprender la necesidad de realizar el tratamiento. Y finalmente, una tomografía también permite identificar alteraciones en la anatomía intracraneana. Evidentemente, el mejor estudio de primera mano en un lactante pues es un ultrasonido transfontanelar, porque es libre de riesgos, bajo costo y se puede repetir cuantas veces sea necesario. Pero pues realmente vamos a llegar a la tomografía. Difícilmente nos vamos a quedar con radiografía de cráneo y ultrasonido para tomar una decisión y una planeación quirúrgica en este tipo de craneosinostosis. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Pareciera muy obvio, porque a todo el mundo le queda claro que las craneosinostosis se tienen que operar. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos llegar a tener pacientes que llegan al consultorio con una sinostosis sagital y tienen 1 año y medio, 2 años de edad y están intactos y no tienen hipertensión intracraneana. De manera de que la vida misma te enseña que posiblemente sí hay situaciones en las que la única justificación para abordar a estos pacientes es desde el punto de vista estético. Se considera una corrección temprana aquella que se realiza entre los 2 y los 4 meses de vida, y tardía aquella que es posterior a los 4 meses. Aunque algunos grupos lo limitan hasta los 8 meses, es una realidad en la mayoría de nuestros centros que hay pacientes que llegan después del año. Definitivamente el postergar el tratamiento quirúrgico se asocia a un peor pronóstico cognitivo cuando existe sobre todo hipertensión intracraneana. No es una consideración quirúrgica que pesen más de 6 kilos, simplemente es un criterio que algunas grandes instituciones utilizan ya de manera histórica para definir aquel paciente que es candidato, puesto que ya puede tolerar la pérdida sanguínea de más o menos un 90% de su volumen circulante, que es lo que la mayoría de los centros reportan como un sangrado habitual ante una remodelación craneal. Y finalmente, aunque la craneosinostosis de tipo sagital no cursa en un mayor porcentaje que otras con hipertensión intracraneana, pues esta se va a evidenciar más en el transcurso del tiempo y pasa de ser alrededor de un 2% en los primeros 4 meses a llegar a cerca del 20% en los primeros 2 años. De igual manera, también puede haber varias comorbilidades visuales que se van a evidenciar con el tiempo y que estas van a mejorar con la cirugía. Vamos a revisar muchas de las técnicas que se ofrecen en la literatura y que en algunas pues ha habido la posibilidad de ponerlas en práctica.
quizá una de las más antiguas fuera de la suturectomía original, es la remodelación total craneal, en la cual pues ya estamos hablando de varias décadas en las que se considera que el paciente tiene que tener más de 6 kilos porque se espera que tenga un sangrado muy importante. De hecho, parte de la técnica que se describe es que se inicie la transfusión con la incisión, puesto que eso permitiría al cirujano en particular alcanzar el volumen de sangrado que va a presentar. La mayoría de los abordajes para la sutura sagital se hacen en posición de esfinge, salvo algunos que se realizan en posición prono. Si ustedes observan, pues aquí básicamente lo que se va a realizar es una craniectomía en el vértex, en el cual se va a remover la sutura y posteriormente se van a hacer extensiones bicoronales y bilambdoideas. Parte de la gracia de este procedimiento y del hecho de que tuviera tanto sangrado es el hecho de que también se hace no un avance, sino un retroceso frontoorbitario y un retroceso del occipital, con lo cual se busca una reducción del diámetro anteroposterior muy brusca. Esto pareciera que pues nadie se le ocurriría hacerlo en estos tiempos. Sin embargo, a mí me ha resultado muy útil para pacientes precisamente con una craniosynostosis que no se manejó y que es muy evidente después del año y medio, 2 años de edad. De alguna manera, padecimientos que los manejas como hace muchas décadas, pues también un tratamiento antiguo pudiera funcionar porque realmente estarías en igualdad de condiciones. Y aunque, por ejemplo, este caso, el diagnóstico lo tenía muy evidente desde los 2 meses de edad, pues a mi consultorio llegó prácticamente a los 2 años. Entonces, al realizar una remodelación craneal completa, logramos una corrección del índice craneal, prácticamente se normalizó en el transcurso de la cirugía, que es una cirugía muy grande y que la exposición a isquemia de los colgajos por la necesidad de tener reflejado la piel cabelluda, pues eso también puede llegar a condicionar una cicatriz más evidente, así como alguna otra complicación, como son colecciones, y pues evidentemente se duplica la estancia en terapia intensiva, la estancia intrahospitalaria, y los costos, no se diga, la cantidad de material absorbible que se tiene que utilizar. La técnica en H. de Renier, que también en algunos sitios se le denomina la craniectomía en piel de oso, pues evidentemente consiste en una craniectomía del vértex, igual con extensiones bicoronales y biparietales. Y si vemos, es muy similar a lo que se planteó originalmente, pero sin corregir el abombamiento frontal y la deformidad occipital. Se busca crear un efecto de bisagra a nivel de las escamas del temporal, de manera de que los parietales, el diámetro biparietal se incremente de manera importante en los primeros meses de la cirugía. El resultado para los autores es muy bueno. Como podemos ver, sí, realmente la región frontal no se modifica, pero se incrementa sustancialmente el diámetro biparietal y el resultado estético es bastante adecuado. Ahora, la técnica es muy variante y aunque la mayoría utiliza grapas de Reni, hay artículos que hablan de que la isquemia que condicionan precisamente para lograr hemostasia en los bordes pudiera ser más evidente la cicatrización. De manera de que podemos ver igual aquí en la fotografía de en medio y arriba el cómo se genera la hipoperfusión del colgajo por el doblez. Entonces, hay muchas cosas que por la misma técnica pues nos van a condicionar un resultado no tan estético en cuanto a la cicatriz. La técnica mínimamente invasiva consiste en 6 incisiones pequeñas que se realizan a lo largo de la sutura sagital y de ambas suturas coronales y lambdoideas. Básicamente lo que se va a realizar es la misma H. de Renier, pero con incisiones pequeñas que se van a conectar unas a otras, algunas bajo asistencia endoscópica y otras con puntos ciegos, en los cuales eso teóricamente pudiera incrementar el riesgo. Es una cirugía que quien la realiza describe que en menores de 8 meses se puede lograr un excelente resultado sin el uso de casco, lo cual también agrega mucho a la controversia que posteriormente vamos a revisar,
en cuanto al qué tanto ayudaría un casco para la remodelación craneal en cirugía endoscópica. Desventajas, pues únicamente la posibilidad de que no tengas visión directa de algunos sitios y que tentativamente pudiera haber riesgo de laceración dural. Sin embargo, ellos en su serie no reportan que haya un incremento como tal, y el aspecto estético pues es muy, muy bueno. El uso de resortes o springs assisted craniectomy ya es algo que tiene más de 20 años. De igual manera también es popular en países nórdicos, y como podemos ver, pues son dos incisiones muy, muy grandes para lo que uno buscaría como mínima invasión. Están muy juntas, y realmente lo que estamos haciendo es una suturectomía sagital clásica de principios del siglo XX, en la cual se agregan un par de resortes metálicos, y los cuales de igual manera pueden llegar a tener un buen efecto en menores de 8 meses, y obviamente mientras más pequeños va a ser mejor. Se ha comparado la efectividad con la remodelación con técnica de PI, que tampoco no es la técnica más nueva que existe, y pues evidentemente se va a requerir una reintervención, y ellos describen en su serie que una de las complicaciones que sucede mucho con el material de osteosíntesis metálico es que pudiera migrar intradural y que el retiro pudiera condicionar un desgarro dural o una fístula de líquido cefalorraquídeo. El uso de distractores o expansores a mí me parece muy, muy interesante. Sin embargo, si vemos las fotografías de la derecha y analizamos los sitios de los cortes, pues realmente estamos viendo la misma remodelación craneal total de los 50, solamente que estamos agregando los distractores craneales, lo cual me gusta porque el resultado es muy bueno. Aquí, a diferencia de esa remodelación, no están realizando una craneotomía bifrontal para tratar de reducir el abombamiento, y el uso de distractores a partir del cuarto día, pues de manera progresiva se busca incrementar el diámetro biparietal hasta llegar más o menos a una distracción de 2.5-3 centímetros y ya buscar un control tomográfico. La desventaja es que evidentemente también requiere una reintervención, pero ellos hablan de que pudiera tener un buen resultado en mayores de un año. Vale la pena destacar que el grupo que habla a favor de esta técnica, en menores de 5 meses, ellos realizan suturectomía endoscópica, por lo cual también es importante tomar en cuenta que ellos, una vez pasados esos 5 meses, ya optarían por una remodelación craneal total con expansores, ya no buscarían hacer otro tipo de técnica, que posiblemente ellos también están atentos a que la remodelación quizá no sea la mejor. Quizá una de las que tengan mejor resultado estético y en cuanto al índice craneal, pero que tampoco mejora el abombamiento frontal, es la remodelación de los 2/3 posteriores del Dr. Goodrich, en la que se busca crear un nuevo hueso occipital mediante una banda de Marchand-Renier, y que pues evidentemente esto requiere una craneotomía extensa, el retirar múltiples fragmentos de hueso para poder remodelar la región occipital. Parte de la belleza del trabajo del Dr. Goodrich es que él enseñó que no había que dejar espacios en el hueso porque jamás van a cerrar. Entonces hay que fraccionarlo, hay que jugar de alguna manera que no haya espacios en el hueso. Eso desgraciadamente implica mucho tiempo y el uso de muchos recursos, por lo que una cirugía de este tipo puede elevar el costo más o menos en un 20% de lo que pudiera realizarse en medio particular con otro de los procedimientos. La remodelación con técnica de PI, que finalmente es una técnica ya muy conocida, en la cual, a diferencia de los dibujos, en la realidad no se puede reducir el cráneo con tanta facilidad. Es muy similar a la U invertida de Struth, pero aquí lo que se busca, y como vemos en la imagen inferior derecha, pues es también hacer una fractura en rama verde en el hueso frontal para retraerlo y mejorar mucho el diámetro anteroposterior y en consecuencia el índice craneal. No es quizá ya la técnica más utilizada porque eso implicaría hacerlo en pacientes más pequeños. Sin embargo, bueno, la técnica como tal pudiera realizarse sin mayor problema.
Cuando nosotros hacemos una remodelación abierta para sutura sagital, independientemente de la técnica que se va a usar, pues bueno, buscamos que la incisión se esconda tratando de hacerla oscilatoria o en zigzag, ya sea con vértices o redondeada, y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Finalmente se puede hacer con bisturí y colocar grapas de Ranier, se puede hacer con un lápiz monopolar y buscar que sea el procedimiento lo más hemostático posible, igual conservar la disección subfacial hacia del colgajo frontal. Hay muchas maneras de llegar a Roma. Realmente aquí, pues uno tiene que buscar cómo mejorar su práctica personal, ¿no? Y si el objetivo es reducir el volumen de sangrado, bueno, hay que ser muy metódico en cuanto a la hemostasia. Si uno busca rapidez, lo puede elevar en un solo colgajo, ayudándose de grapas, dependiendo de si va a utilizar el periósteo para alguna reconstrucción posterior, lo puede conservar o no. Y finalmente, pues sí hay que buscar exponer la sutura en su totalidad. Yo en lo personal no utilizo las grapas, mejora mucho más el resultado estético de la piel. El no rasurarlos es algo que aprendí en centro médico del doctor Diego Pérez y la doctora Griselda Ramírez, y eso también disminuye el número de infecciones y las complicaciones que pudieran presentarse en el postoperatorio, y el resultado estético inmediato es mucho mejor porque no se ven calvitos. Y bueno, el objetivo primario siempre va a ser incrementar el diámetro biparietal en un procedimiento de remodelación craneal. Ahora, la suturectomía sagital endoscópica es un procedimiento que se realiza desde desde finales de los 90. Quizá uno de sus mayores promotores, el doctor David Jiménez en Texas, pero también el doctor Mark Proctor en Massachusetts. Y básicamente la técnica implica realizar la misma craneectomía o suturectomía clásica. Sin embargo, se busca que sea a través de 2 incisiones pequeñas en los extremos, las cuales se van a unir a través de cortes, y se va a utilizar el endoscopio para poder hacer un asistido visual que disminuya las complicaciones del procedimiento. La imagen de la izquierda es el endoscopio que de manera comercial se vende para este tipo de procedimientos, el cual ofrece, pues bueno, cierta mejora en la visibilidad y protección. La realidad es que mientras uno utiliza ese endoscopio no se pueden realizar los cortes. Entonces, solamente te sirve para los últimos 5 minutos en los que vas a revisar la dura madre y hacer hemostasia, por lo que no tiene mucha utilidad, salvo que uno no tenga un ayudante quirúrgico. Ahora, la técnica original habla de realizar incisiones de 5 centímetros, tanto en el brecma como en lambda, y retirar un strip craniectomy de 4 a 6 centímetros, y posteriormente realizar osteotomías en barril hacia regiones biparietales. Eso posiblemente en un principio no parezca tan de mínima invasión, porque realmente son incisiones muy grandes, y con el tiempo uno va tratando de disminuirlas. Quizá al momento de tomar esta foto era todavía el doble de lo que en la actualidad ya podemos manejar con mucha confianza, que es básicamente 1,5 centímetros en la región frontal y 1 centímetro en la parte posterior para asistirnos. La remodelación es muy notoria, como pueden ver aquí en este chiquito a 1 año de la cirugía, y a 1 mes de la cirugía, pues la cicatrización es muy favorable. Ha habido un par de artículos que han cambiado mi manera de ver este procedimiento. Uno es el tratar de minimizar el número de incisiones, sí, pero si eso lo haces a expensas de una mega incisión como esta, pues realmente puedes utilizar hasta un separador de Richardson para ver el cráneo sin la necesidad de meter un endoscopio. La ventaja que ellos ofrecen es que pues esta incisión está lejos de la nuca y en teoría no la lastima un casco. Entonces, sí pudiera ser importante considerar no hacer esto, pero sí alejar las incisiones del sitio que pudiera estar comprometido por presión y sobre todo por el casco. La foto de superior derecha es una imagen del cómo lo realizamos por una incisión muy pequeña. Les digo, en ese momento pues daba la posibilidad de introducir ambos instrumentos con mucha facilidad, y
Este artículo fue el que a mí me hizo mucho ruido, que es el cómo realmente no requieres quitar tanto hueso. El hacer una suturectomía del vértex de 2 centímetros, prácticamente remover la cresta es suficiente y no hay que realizar las osteotomías en barril. El resultado pudiera ser inclusive mejor y vas a disminuir el tiempo operatorio casi en un 30%, lo cual se convierte en algo muy, muy bueno para riesgo anestésico y sobre todo tiempo anestésico, que es de los factores más importantes en los costos a nivel privado. La corrección al final fue exactamente la misma y la pérdida sanguínea tampoco ha habido diferencia. Entonces, a partir de este artículo es que yo dejé de hacer la suturectomía con la técnica del doctor Jiménez y el resultado ha sido mucho mejor. Eh, Podemos ver aquí un bebecito como el diagnóstico inicial, pues evidentemente es con una tomografía y podemos ver que hay diastasis de suturas porque se acompañaba de hipertensión intracraneana y asociada a una restricción tanto intrauterina como extrauterina del crecimiento, la cirugía se tuvo que realizar con 2 kilos de peso. Y el resultado fue muy bueno, el sangrado fue bastante bajo, estamos hablando de entre 30 y 45 mililitros en promedio para una suturectomía, y el resultado a 3 meses es muy, muy evidente. Y podemos ver la línea de tiempo en las tomografías como un índice craneal de 0.67 se normaliza a 0.75 en cuestión de 3 meses. Ahorita en la actualidad, afortunadamente, ha habido la posibilidad de ir mejorando ciertas cosas. Les digo, ya la incisión anterior la hacemos de 1 centímetro y la posterior de 1 o menos, lo cual a su vez, pues ya no me permite ni siquiera introducir un dedo a través de la incisión y en ocasiones tenemos que trabajar a 2 puertos y en reversa con el instrumental de hemostasia, puesto que no caben en la misma incisión. Pero yo creo que es el verdadero fin de una cirugía de mínima invasión. Y podemos ver que pues realmente el sangrado es poco, la cirugía puede llegar a ser muy, muy, muy ligera para muchos bebés. Y aunque yo no le recomendaría hacerlo siempre en menores de 2 o 3 meses, pues ha habido la necesidad de realizarlo en neonatos y también se puede realizar con mucha seguridad. Pues estamos hablando de casos con hipertensión intracraneana asociada, en los cuales se requiere hacer la descompresión urgente. Igual manera, digo, el no rasurado ayuda mucho en el resultado final porque de manera inmediata se puede ver mucho la diferencia. De hecho, la expansión del diámetro biparietal al día siguiente de la cirugía sí es evidente para los papás, pero la normalización que toma curso en los primeros 3 meses es muy variable. Yo también, en lo personal, no utilizo cascos y no los utilizo porque al principio, cuando me vi forzado a hacer la primera, no había cascos en México, entonces no hubo de otra y finalmente te das cuenta de que el casco te va a restringir a que el cráneo tenga un índice craneal de 0.75. El casco está diseñado para tener una cabeza mesomorfa, pero si tú dejas que el niño no tenga casco, va a agarrar la forma de la familia y si son braquicéfalos, en 3 meses van a tener un índice craneal de 0.9, de 0.95 y se parecen verdaderamente a los papás y el casco nos hubiera limitado eso. Aquí pongo un pequeño ejemplo de una vez que también experimenté con cirugía 3D para la suturectomía. Realmente es muy espectacular, se trabaja muy a gusto cuando no estás familiarizado con la falta de bidimensionalidad, con la falta de tridimensionalidad del endoscopio. Sin embargo, a grosso modo, la percepción del color en una mujer es muy nítida, por lo tanto no van a tener complicaciones, pero un hombre sí puede cursar con vértigo posoperatorio en un 20% de los casos y de manera de que 2 de cada 10 varones no pueden utilizar la cirugía, las monitores 3D. Ahora, como solamente una parte requiere el uso de endoscopios, hay que estarse quitando y poniendo los lentes y los que utilizamos armazones, bueno, se hace muy poco práctico y fastidioso. Por lo mismo, mi recomendación sería no hacer endoscopia 3D para este tipo de procedimientos que es muy dinámico. Pongo nada más un par de casos rápidos en la cual igual podemos ver cómo se va logrando la expansión craneal y la remodelación en los primeros 3 meses. Al no usar casco, no limitamos la forma de la familia y
aquí me adelanto al siguiente caso, que es uno de los primeros que recibí ya con un diagnóstico de sospecha prenatal por una dolicocefalia, en el cual al nacimiento no solamente su neonatólogo identificó la falta de fontanela y la presencia de una cresta sagital, sino que a las 2 semanas de vida presentó apnea por hipertensión intracraneana. Entonces, pues requirió la suturectomía endoscópica, que como fue la primera vez que la realicé, pues las heridas eran gigantes y se pueden ver del lado contrario de la cirugía. En la actualidad, afortunadamente, ya no tiene que ser así, pero esta herida enorme es una herida de 3,5 cm. Es importante ver las complicaciones de uno u otro procedimiento. Definitivamente no podemos decir que uno es mejor que otro porque se utilizan en edades distintas. A grandes rasgos, la suturectomía endoscópica se prefiere realizar en pacientes de menos de 5 meses, idealmente en los primeros 3 meses de vida. La mayor complicación que se va a presentar en los pacientes operados de una remodelación craneal es hipertermia e infección en un porcentaje muy significativo. Para el caso de suturectomía endoscópica no presentan hipertermia. Por lo mismo, en pacientes pequeños, pues se prefiere la mínima invasión. En casos en casos de craneosinostosis sagital no sindrómica, podemos ver que en general va a haber más complicaciones, aunque son pocas, va a haber más complicaciones con cirugía endoscópica. Y esto es porque se requiere una curva de aprendizaje. Y las complicaciones pueden ser desde dehiscencia, hematomas o finalmente una laceración dural, que es el peor de los casos. Sin embargo, las complicaciones médicas son mayores en un procedimiento abierto por inmovilización, estancia en cuidados intensivos, etcétera. Es mayor el riesgo de un desgarro dural en cirugía abierta. Y esto es porque estamos viendo pacientes más tardíos con un mayor imprinting del hueso en la dura madre y que eso puede generar mucha dificultad en la disección. Esa es la razón por la cual hay más riesgo de fístula en una remodelación craneal abierta. Y finalmente, el procedimiento de mínima invasión pues va a generar menor sangrado, menor tiempo de hospitalización, menor dolor, etc. Es importante saber que para la sutura sagital sinostótica hay posibilidad de que tengan hipertensión intracraneana que se va a ir incrementando a lo largo de los primeros 2 años y también hay un estudio muy importante, muy interesante, no es favorable para el neurocirujano, es hecho por cirujanos plásticos, en el cual hablan que la suturectomía sagital abierta, digamos no endoscópica, versus la remodelación craneal, en menores de 6 meses se asocia a un menor pronóstico cognitivo. Inclusive si la realizan en menores de 3 meses, es más favorable el pronóstico si se hace una remodelación craneal versus una suturectomía. Entonces, esto no se ha visto en suturectomía endoscópica, no se ha analizado, pero es importante tomarlo en cuenta porque aunque no llegan a tener un compromiso como tal, sí hay diferencia. O sea, no hay un déficit, pero sí hay diferencia. En teoría, una remodelación craneal brusca o aguda va a generar un mejor pronóstico cognitivo en estos niños. Los costos es algo que no podemos no hacer caso porque es parte de las perlas de este tratamiento, es el buscar cómo lograr que tu paciente tenga el mejor tratamiento al menor costo. Y hay que considerar que una remodelación craneal va a duplicar o triplicar los costos de una suturectomía sagital y el casco también puede andar alrededor de los $1,500, $2,000. Si seguimos estrictamente la técnica que se ha descrito, se requeriría usar el casco durante el primer año de vida, lo cual equivale a más o menos 3 cascos. Por lo mismo, estamos hablando de una inversión importante para la familia. Y finalmente, no importa lo que nosotros hagamos, ya sea endoscópico o ya sea una remodelación craneal abierta, el resultado a 3 años va a ser exactamente el mismo. Entonces, de todo este armamentario, uno tiene que buscar cuál pudiera ser la mejor opción que se aplique a un paciente en particular, en un momento en particular, tomando en cuenta que el procedimiento de mínima invasión tiene la única ventaja de que va a tener menor morbilidad y menores costos en un paciente. Finalmente, el resultado, ya sea abierto o sea de mínima invasión, va a ser muy similar. Tanto podemos tener pacientes que parece que nunca tuvieron nada, como pacientes que tienen una cicatriz visible o inclusive que persiste la escafocefalia
en algún grado o pudiera tener una recidiva posteriormente. Este es el final de mi primer plática. Voy a detener el compartir la pantalla.